Ante todo, un agradecimiento a SACIC por invitarme a participar de esta conferencia sobre el rol de la urodinamia y evaluar cuánto nos aporta este estudio y cuándo es lo ideal la solicitud del mismo. Los objetivos que nos plantearemos son repasar las indicaciones y tipos de urodinamia en la evaluación de la difusión del piso pélvico, conocer cuándo es conveniente solicitarlas y conocer cuánto aporta y cuánto mejora los resultados clínicos y nos modifica en la toma de decisiones. No presento ningún tipo de conflicto de intereses fuera de que soy urodinamista, realizo los estudios de mis pacientes y mi grupo de trabajo, por lo tanto no puede pensar que puedo perder mi objetividad, y la charla está realizada utilizando guías y recomendaciones a nivel mundial para lograr la mayor objetividad posible. Bueno, el objetivo de la urodinamia es reproducir los síntomas mientras se realizan mediciones precisas, es decir, evaluar la función de llenado, almacenamiento y evacuación del tracto urinario inferior, tratando de evaluar la fisiopatología, evaluar las causas subyacentes y comprender las implicancias clínicas, ya sea para confirmar el diagnóstico o lo que es lo más importante, para tratar de encontrar un diagnóstico nuevo. Bueno, una buena práctica urodinámica es aquella que tenga una indicación clara y una selección adecuada de las pruebas de los test que vamos a utilizar dentro de diferentes test urodinámicos, que lleve una medición precisa con control de calidad de datos y todo bien documentado, llevando un análisis preciso con informes críticos de resultados que nos lleven a un cambio en la toma de decisión. Fundamental, el primer paso es formular la pregunta urodinámica. Para formular esa pregunta, es decir, qué es lo que estamos buscando, en qué nos va a cambiar la urodinamia en la toma de decisiones, es realizar obviamente la evaluación en consultorio, una buena historia clínica, buen examen físico y una investigación urológica básica como diario urinario, urocultivo, gráficos de volumen, flujometría y evaluación de residuo postmisional no invasivo. Eso nos van a permitir realizar una adecuada pregunta urodinámica. Entonces, ¿en qué pienso cuando solicito un estudio? Bueno, pienso en la morbilidad. Es decir, voy a pedir un estudio, ¿me va a afectar? ¿Va a afectar a mi paciente? Bueno, como vamos a ver después, no es un estudio que tenga una alta morbilidad en nuestra práctica diaria. Saber el costo-beneficio, esto es otro punto importante. Todos los papers hablan de los costos. Y bueno, en nuestra realidad, en Argentina, especialmente en el medio donde yo realizo mi práctica, es un estudio que no vale más de 30 a 40 dólares. Cuando lo comparamos en otros lugares que tienen un costo mucho más alto, pueden valer 200, 300 dólares y hasta 1000 por ahí en los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando uno evalúa el costo-beneficio es diferente dependiendo del lugar donde realiza uno su práctica médica, que no es un tema menor y uno también debería analizar. La utilidad, obviamente, que es lo que estamos discutiendo hoy, cuánto me aporta la evaluación y cuándo debo realizarla. Y por otro lado, la accesibilidad, como sabemos, no en todos los lugares se realiza urodinamia, y según este trabajo de Schaffer del 2002, no solamente es realizarla, sino lo importante es realizarla en forma correcta y efectiva. Dijimos, los riesgos de la urodinamia son muy bajos, están asociados a la caterización, bacteriurias menos del 4-5%, infecciones urinarias en incidencias muy pero muy bajas. Lo que sí se sabe es que es una experiencia incómoda y vergonzosa para el paciente, por lo tanto, si uno la puede evitar, mejor sería. Y obviamente la fiabilidad de la urodinamia, que obviamente lleva, ¿no es cierto?, que es un estudio que muchas veces no puede ser estandarizado y reproducible, y donde se ve en diferentes artículos de la literatura existe un número importante de falsos positivos que lleva prescripciones inapropiadas, ya sea de drogas o de cirugías, y por otro lado también, si está hecho en forma incorrecta, llevará a números de falsos negativos que me va a llevar a aplazamientos de cirugía, que se reportan en cirugía entre 1 y 2% de suspensiones de las mismas, y de un 4 o un 5% de cambio de conducta en algunos casos. Sabemos que la urodinamia es un grupo de test que se encargan de evaluar la función de almacenamiento y evacuación del tracto urinario inferior, que está comprendido por varios estudios, como es la uroflujometría, la evaluación de residuo postmisional por caterización, la citometría de relleno, que es la más recomendada, bueno, la más utilizada, que es la que se va a encargar de evaluar diferentes puntos, como los diferentes tipos de presiones, de llenado, las capacidades de la vejiga, etc. Y los estudios de presión flujo.
Por otro lado, existen otros tipos de estudios urodinámicos que van a evaluar la función uretral, los puntos de cierre uretral, la videourodinamia y la electromiografía. La urodinamia es el estudio de referencia dentro de las evaluaciones de la disfunción del piso pélvico, pero obviamente que por ahí es criticada por la falta de estandarización, las diferencias de intraobservadores, la falta de reproductividad, y por eso, bueno, planteamos este artículo año 2002, donde uno trata de estandarizar la práctica, aunque en la realidad esto se hace muy complicado. Bueno, ¿quiénes son los que se van a beneficiar del estudio urodinámico? Bueno, técnicamente van a ser aquellos donde la información obtenida por la historia clínica, el examen físico y los estudios básicos en consultorio sean insuficientes para realizar un diagnóstico y decisión terapéutica directa. Lo que necesitamos más información para tomar una decisión correcta, y también en aquellos pacientes donde uno puede sospechar que esas alteraciones en el almacenamiento y la evacuación van a poder influir en el aparato urinario superior, causando trastornos como puede ser una insuficiencia renal. Esos serían los grupos más beneficiados. ¿Cuánto nos aporta la urodinamia y los diferentes estudios en la evaluación de las disfunciones del piso pélvico? Vamos a ver ahora. Me aportaría una información interesante en esos pacientes que han fracasado las terapias conservadoras de primera y segunda línea y que optan por un tratamiento más invasivo para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, en esos pacientes con incontinencia de urgencia, donde podría haber un diagnóstico de una incontinencia de orina mixta, también de esfuerzo, o una obstrucción vesical. Me cambiaría más que todo también en el asesoramiento, en el consentimiento informado, y en los pacientes con incontinencia de orina mixta, donde una buena evaluación de lo que es el almacenamiento y la evacuación de la orina me permitiría tratar de evaluar ciertas causas o comorbilidades que podrían ir produciendo este problema. La presencia o no de síntomas de destrucción hiperactivo en pacientes con vejiga hiperactiva no se relacionó con el resultado del tratamiento anticolinérgico, por lo tanto no pueden decir que no me aportaría nada la urodinamia en estos casos. Se vio que pacientes que fueron a cirugía de TBT y aparte tenían una vejiga hiperactiva, en el postquirúrgico entre un 40 y un 50 estabilizó los síntomas y más de un 60 los resolvió. Se sabe que la urodinamia no es capaz de predecir en qué pacientes van a desarrollar urgencia urinaria de novo luego de una cirugía por incontinencia de orina de esfuerzo, y sí lo que se plantea es que en aquellos pacientes que vayan a una cirugía tipo obstructiva, estas tendrían más chances de producir, mayor probabilidad de producir urgencia urinaria de novo. Por lo tanto, es importante el asesoramiento y en la firma del consentimiento informado del paciente. Las recomendaciones se plantea de que todos los pacientes sean informados, de que todos van a tener una probabilidad de desarrollar urgencia urinaria luego de la cirugía, y que esto es impredecible y que no hay ningún estudio que lo pueda garantizar, y que se plantea que aquellos pacientes que tengan vejiga hiperactiva y que vayan a una cirugía sean asesorados de informarles que puedan tener una tasa de éxito menor debido a ese antecedente. Bueno, cuando estamos en el consultorio y queremos saber cuánto me aporta un estudio urodinamico en un paciente con incontinencia de orina de esfuerzo no complicada, una de las preguntas es si la urodinamia podría predecir la severidad de la incontinencia. Entonces ya hubo varios trabajos, ya por el 2010 publicados en el New England. Uno fue el Sister, el Tom Australias también, comparaban la colposuspensión de Buch versus slim faciales y otro TOT versus TBT, y como otros objetivos secundarios evaluaban si había una correlación entre los puntos de pérdida, sería el LPP, con los índices de severidad y el examen físico y dinámico, y se dieron cuenta que no tenían una relación directa y que no impactaban en los resultados. El Value Trial fue otro que en el año 2009 evaluaba la diferencia que podía llegar a haber entre un examen de oficina, examen físico, historia clínica, flujometría, diario urinario, versus el examen físico, el examen de oficina sumado a el estudio urodinamico, y también vieron que este estudio no había diferencias, fue un estudio de no inferioridad. El test de estrés parado,
Muchos estudios hablan de que tendría un valor predictivo positivo del 97% para descartar déficit efectivo intrínseco sin tener que realizar estudios invasivos como es la urodinamia. Por lo tanto, ahí habla que no aportaría mucho. Cuando hablamos de dificultad miccional postoperatorio, la urodinamia no predeciría dificultades de micción después del sling suburetral. No dio esos resultados en los estudios de investigación, pero sí es algo que sería importante saber si en detrusores hipoactivos o en pacientes con ciertas obstrucciones, esto podría obviamente alterar los resultados y obviamente cambiar lo que es la relación médico-paciente. Por eso uno puede decir que sería de utilidad conocer estos resultados previos a la cirugía. Y en relación a vejiga hiperactiva, se observó que en 50% de los casos los síntomas de vejiga hiperactiva se resolvían después de cirugías tipo TBT, en este trabajo de Maguire, en otro de Kaplan, y que también aparecía un 91% de vejiga hiperactiva de novo. Por lo tanto, ahí también la urodinamia no aportaría mucho en las evaluaciones prequirúrgicas. Recomendaciones B y C de que ya sea la presión de cierre uretral o los puntos de pérdida como el EPP o Valsalva o del tosido no sean utilizados como factores únicos de grado de severidad de la incontinencia, y tampoco recomienda el uso de test de función uretral para predecir resultados quirúrgicos del tratamiento de la incontinencia. No es recomendable. Plantea de que se informe a los pacientes de que es difícil predecir quién desarrollará dificultad miccional después de la cirugía para la incontinencia urinaria de esfuerzo, dentro de lo que es el consentimiento informado, y también recomienda que los pacientes con tasas de flujos deficientes antes de la cirugía sean informados de que tienen una mayor probabilidad de tener problemas de micción después de la colocación del sling suburetral por tener una incontinencia de orina de esfuerzo diagnosticada en la urodinamia. Entonces, importante plantearlo como parte del consentimiento informado y en la buena práctica de relación médico-paciente. También este comité recomienda que se tenga en cuenta la rentabilidad de las pruebas urodinámicas cuando se habla de costo y ganancia de los diversos métodos de diagnóstico de la incontinencia urinaria en relación con el método de tratamiento. Esto es fundamental en nuestro país, porque cuando hablamos de costos, siempre todos estos estudios son hechos en el extranjero, donde una urodinamia puede valer 300 hasta $1000, y bueno, en nuestro ambiente, en muchos lugares, no vale más de 30, 50, $70. Por lo tanto, bueno, hay que evaluarlo en nuestra propia realidad y cuánto nos aporta en nuestra relación médico-paciente. Cuando evaluamos el prolapso pélvico avanzado, recomendaciones tipo C, es fundamental la evaluación urodinámica por el hecho de que qué es lo que me va a aportar. El diagnóstico de una incontinencia de orina oculta, la presencia de la incontinencia nos va a cambiar la estrategia quirúrgica, ya sea porque uno decida o realizar cirugía en 2 tiempos o realizar las dos cirugías en forma conjunta. Es fundamental, y lo que muchas organizaciones se quejan o plantean, lograr la estandarización de los métodos para reducir el prolapso, ya que muchas veces puede aparecer falsos positivos, falsos negativos, ocultar incontinencia de orina o no diagnosticarla por la técnica que se utiliza para la misma. Aporta mucho en los prolapsos avanzados que tengan un alto residuo postmiccional o retención urinaria en la estrategia y en la toma de decisiones. Se sabe que entre un 11 y un 22% de las mujeres continentes que van a cirugía de prolapso van a tener incontinencia de orina de esfuerzo después de la cirugía, tengan o no tengan una urodinamia previa. Por eso es fundamental el diagnóstico diferencial en los altos residuos postmisionales, si esto se debe a una obstrucción o un detrusor hipoactivo, y ahí la urodinamia nos ayuda mucho en ese diagnóstico. Bueno, veamos qué es lo que dice la literatura de cuándo es el momento, la situación ideal para solicitar estos estudios que nos aporten en el cambio de la toma de decisiones. Bueno, ¿a quién no se le realizaría estudios aerodinámicos? El resumen de las guías y recomendaciones que plantea al inicio habla de que no haría falta en la incontinencia de orina franca, con diagnóstico claro, que tengan diario urinario normal, flujometría normal y residuos postmisionales no relevantes. En la incontinencia de orina pura, sin síntomas y sin síntomas o signos de dificultades miccionales, previo al tratamiento de reentrenamiento muscular del suelo pélvico, en aquellos casos de incontinencia urinaria de urgencia con diario urinario normal,
acorde a los síntomas, con flujo metida normal y residuo postmisional no relevante, tampoco, ¿no es cierto?, haría falta. En las inconsciencias de orina de urgencia puras, sintomáticas, sin síntomas o signos de dificultades miccionales, que se van a evaluar mediante tratamientos farmacológicos o tratamientos de reentrenamiento del piso pélvico. Bueno, a quienes sí le recomendamos estudio urodinámico y le vamos a recomendar principalmente, vamos a hacer estudios urodinámicos no invasivos, es decir, la evaluación de ideal urinario, de residuo postmisional y una eventual flujometría a todos los pacientes, que eso es lo que nos va a permitir, como hemos dicho, realizarnos nuestra pregunta urodinámica. Le vamos a realizar a los que van a ir a una intervención quirúrgica siempre que haya dudas sobre la fisiopatología, así que no nos quede claro qué es lo que realmente está pasando y ahí vamos a solicitarla para que nos aporte algo, siempre respondiendo a esa pregunta que nos hicimos en el consultorio. Para los pacientes que hayan tenido primeras terapias fallidas, fracasaron de su cirugía, obviamente necesitamos una evaluación más exhaustiva para ver qué nos puede aportar esto y por qué sucedió esa falla prequirúrgica previa. Y obviamente las incontinencias de orina complicadas que vienen, ¿no es cierto?, acompañadas de urgencia, de vaciados incompletos, con residuos postmisionales de más de 150, aunque también en residuos de entre 100 o 150, pero que sean pacientes añosos de más de 65, 70 años o que tengan ciertas comorbilidades, enfermedades neurológicas, uno también le debería solicitar. En los pacientes que tienen disfunciones miccionales, como la pérdida continua, micciones en dos tiempos, o micciones en goteo o goteo postmiccional. En los pacientes que tienen ausencia de movilidad uretral, habíamos planteado que, bueno, muchos decían que no era necesario para evaluar disfunciones del esfínter, disfunciones de esfínter intrínsecas, pero es una recomendación para poder evaluar y mejorar la relación médico-paciente y que nos aporte en evaluación prequirúrgica y postquirúrgica y en el proceso avanzado apical y anterior. Estas recomendaciones de la Sociedad Internacional de Continencia plantea de que la investigación debe adaptarse al paciente individual, es decir, que sean investigaciones customizadas, que sean a medida, que no solamente se evalúe el hecho de la incontinencia, la pérdida de orina, sino que realmente evaluemos todo el estudio urodinámico, especialmente las funciones de almacenamiento y las funciones de evacuación para poder realmente dilucidar y ver qué esto nos puede adoptar para mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Según este informe de la Cochrane del año 2013, plantea que las mujeres que se sometan a pruebas urodinámicas tienen más probabilidades de que se realice un cambio en su tratamiento en comparación con las que no se someten. No solamente un cambio de tratamiento quirúrgico o médico o no realizar la cirugía al fin, y sin embargo ratifica que las pruebas no muestran una diferencia en las tasas generales de continencia ni en una mejor calidad de vida o resultados económicos después de las pruebas de urodinamia. Y planteando de que el estudio, por más que hemos discutido que en muchos casos la evidencia no apoya directamente por falta de estudios con buena metodología, sí también se ha visto que el informe urodinámico, obviamente hecho en forma correcta, refuerza la confianza del profesional, mejora la relación médico-paciente en la mayoría de los casos, aumenta la comprensión de los pacientes del problema que están viendo, y cuando hablamos en costo-beneficio recordemos que los costos por ahí en Latinoamérica, especialmente en donde uno ejerce la profesión, son muy bajos y que la verdad que ciertos aportes, como es el hecho del refuerzo de la confianza tanto del paciente como del médico, nos permite mejora en los resultados, que aunque no sean clínicamente evaluables, sí lo son en la tarea diaria. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que esto le haya sido de utilidad. Veremos, bueno, qué son los puntos que vamos a discutir ahora luego de todas las presentaciones, y si alguien necesita la bibliografía en la cual realicé esta conferencia, con gusto se las enviaré. Acá tienen mi correo. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día.